Se ha convocado por la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en colaboración con una amplia red de universidades e instituciones académicas y culturales de América Latina y Europa. En la sesión de hoy nos convoca la urgencia reflexiva y transformadora de revisar las estructuras, narrativas y saberes que configuran nuestras memorias colectivas. Despatriarcalizar el patrimonio inmaterial implica un compromiso activo por visibilizar aquello que históricamente ha sido silenciado o relegado y nos invita a reconfigurar nuestras prácticas hacia un espacio más plural, equitativo y diverso. Hoy tendremos exposiciones, nos compartirán experiencias y saberes, tres compañeras desde México y empezamos. Enviamos un fuerte saludo a todas las personas que siempre nos acompañan desde varios países del continente, desde todos los territorios de nuestro lindo planeta. Somos la Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales y hoy estaremos mediando, moderando, conduciendo junto a Celia Barrantes desde Costa Rica y su servidor Santiago Huitrón Chávez desde Ecuador. Así que empezamos con la primera exposición. Cada exposición tendrá dentro de nuestra dinámica 20 minutos para su presentación y luego de las dos exposiciones continuaremos con las preguntas, así que estemos atentos, estamos en redes sociales, estamos aquí también en la sala, estemos atentos para ir teniendo en cuenta nuestras preguntas al final de estos dos segmentos. Entonces, iniciamos con María de los Ángeles Anel Vázquez Nieto, que nos va a presentar el tema participación femenina para el buen vivir como una forma de despatriarcalizar los procesos de desarrollo en comunidades indígenas. Y les cuento, ¿no? María de los Ángeles es arquitecta por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en ordenamiento del territorio y doctorante en procesos territoriales. Ha integrado su ejercicio profesional con un profundo compromiso social en comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Su trabajo se enfoca en la defensa del territorio, la preservación del patrimonio cultural y ambiental y la gestión comunitaria. Adelante, María de los Ángeles. El micrófono, María de los Ángeles. Ahí de pronto. Listo, es que no se quedaba la Muy bien. barrita. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Ahí, muy bien, María Sí. Ángeles. Ok, bueno, pues como ya lo mencionaban, no, bueno, yo soy de México, trabajo en el estado de Puebla. Este proyecto que voy a exponer el día de hoy corresponde a las comunidades indígenas bueno, a dos comunidades indígenas de la Sierra Norte del estado de Puebla, al centro del país. Es un proyecto que ya se viene trabajando desde hace aproximadamente 6 años y bueno, tiene varias ramas este proyecto. Sin embargo, pues para el día de hoy queríamos hacer como visible la participación que tienen las mujeres dentro de sus comunidades para lograr, pues tal vez no para lograrlo, sino para promover un buen vivir dentro de ellas, más allá de un desarrollo tal vez económico o de un desarrollo, pues, tal vez tangible, cómo ellas cooperan con su comunidad para poder, pues, como formar esa cohesión social que tal vez muchas veces se ve fracturada por ciertos eventos, pues, sociales, políticos, económicos, etcétera. Y bueno, mi localización, como les decía, está en la Sierra Norte del estado de Puebla, en un municipio que se llama Hermenegildo Galeana y en otro que se llama San Felipe Tepatlán. Estas dos regiones pertenecen a la cultura del Totonaco o Totonacapan. Y bueno, yo seleccioné estas culturas, bueno, estas dos comunidades, porque aparte de que pertenezco a este territorio,
pues se me hizo muy interesante porque en años anteriores estos dos municipios se vieron afectados por una posible invasión de megaproyectos hidroeléctricos. Entonces, a partir de ahí, tal vez en algunas comunidades más, tal vez en otras menos, la gente empezó a defender sus territorios, cosa que tal vez no les había pasado antes porque nunca habían sido como invadidos por algo tan grande. Entonces, pues empezó a investigar cómo fue la reacción social de estas comunidades y así fue como nació el proyecto. La problemática que tenemos en estas comunidades, pues es la fractura social, la precarización del trabajo agrícola, que cada vez es menos, o tal vez el trabajo de campo es mucho, pero es mal pagado. Entonces la comunidad pues busca migrar para obtener mejores salarios. Y pues la migración causa esa desintegración del tejido comunitario, pues porque se van adoptando nuevas formas de vida y con esto se va acelerando la pérdida cultural y patrimonial de la comunidad. Y bueno, también esta migración y este desarraigo que tienen las personas a su territorio, pues limita la capacidad de desarrollo de la comunidad, del territorio en sí. Y hablamos de desarrollo pues en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, del desarrollo de su propia herencia cultural, de su desarrollo económico, de su desarrollo hasta un poco en temas de construcción, en temas de que la ciudad crezca, pues se ve limitado a partir de esta problemática social. Y bueno, nuestro objetivo de la investigación en general es promover la reactivación social en estas dos comunidades a partir de la participación comunitaria y basándonos en los valores del buen vivir y que a la vez pues son parecidos a los de la economía social y solidaria, que eso lo vamos a ver más adelante. Igual al final de este trabajo de investigación, lo que se hizo fue medir el nivel de involucramiento y los impactos de las acciones para evaluar los resultados. Si es posible que en estas comunidades pues podamos como intervenir con ciertas estrategias para la cohesión social o simplemente la gente pues ya no se ve interesada, que es muy difícil, ¿no? En nuestras comunidades indígenas de Latinoamérica, pues la gente siempre es muy participativa y arraigada a a su territorio. Y bueno, nuestros objetivos específicos, pues es contribuir al buen vivir. Tal vez no lograrlo porque, como muchos me han dicho, tal vez en en otros congresos, pues es difícil, tal vez a veces lograr más un buen vivir que una economía social y solidaria. Sin embargo, pienso que a veces los valores del buen vivir, pues pueden impactar más en las comunidades que otro objetivo es revalorizar el patrimonio o la herencia cultural y natural en el municipio y promover la participación comunitaria mediante las estrategias de cohesión de la comunidad. Bueno, aquí tenemos una delimitación temporal, que era lo que les mencionaba, que empezamos a investigar este proyecto. Bueno, nosotros empezamos hace como 6 años, más o menos, 6, 7 años, pero bueno, la llegada del megaproyecto que ya no se realizó, bueno, que no se terminó de concluir porque la gente defendió su territorio fue en 2009 y a partir de ahí pues se empezó toda la documentación y la investigación. Y bueno, en nuestro marco teórico nos estamos basando en la participación comunitaria, en la economía solidaria, que a la vez dentro de los valores de la economía social y solidaria se promueve el patrimonio, que es la herencia cultural, y bueno, englobando todos los valores de la economía social y solidaria, pues, y promoviendo el patrimonio tanto natural como cultural pues tenemos lo que es promover el buen vivir. Nos estamos basando, por ejemplo, para la economía, para el concepto de participación comunitaria en autores como Robert Chambers, Borda, María Teresa Sirvent, que son personas que se han
especializado más en lo que es la investigación, acción participativa y que nosotros hemos, bueno, más adelante se verá cómo hemos implementado esta metodología, pues para hacer todo este enfoque que tenemos nosotros que es cualitativo dentro de la comunidad. Entonces, mediante entrevistas colectivas, como se ven las fotografías, mediante entrevistas individuales, entrevistas a los guardianes del conocimiento, entrevistas a los defensores del territorio, pues es como hemos ido logrando estas estrategias. Por otra parte, pues como lo decía también, nos basamos en los valores de la economía social y solidaria que, ay, se dejó de compartir, ¿cierto? Sí, te estamos viendo en el... Pero ya, pero todavía están viendo mi, Sí, 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 sí. ay, Estamos es en que economía social y solidaria. Es que yo lo dejé de ver. Ah, ya. Ajá, ok. Em, sí, bueno, nos estamos basando en los valores porque entendimos que tal vez durante el proceso del doctorado, pues no íbamos a lograr tal vez lo que es un objetivo de la economía social y solidaria, que tal vez es llegar a ser una cooperativa o algún grupo de mujeres o grupo de hombres en donde pudiéramos sacar los productos de la comunidad porque tal vez era poco tiempo. Obviamente, pues se puede lograr a largo plazo, porque pues hay que mejorar muchos procesos de los que ellos tienen. Sin embargo, en tan poco tiempo que es el doctorado, pues no íbamos a poder tal vez lograr ese proyecto. Pero, pues a la gente, digamos que durante estas entrevistas le hemos pues dicho los valores que tiene la economía social y solidaria, como la solidaridad, la equidad, la reciprocidad, que es un asunto muy importante, que más allá que la economía no solamente es un intercambio pues monetario de un servicio por dinero, sino que a veces la economía también se basa en esa reciprocidad de servicios, en esa reciprocidad de bienes, a veces, ¿no? De como era antes el trueque o el tequio. ¿No? De intercambiar algunos productos. También este método de economía, pues es muy respetuoso del medio ambiente, de la cultura, del trabajo justo, de la inclusión. Entonces, conforme a estos valores que tal vez nosotros ahora les ponemos estos apellidos de economía social y solidaria, pues tal vez ellos ya los practicaban desde antes, pero tal vez con el tiempo y con el neoliberalismo se van un poco, pues como pues maleando, ¿no? Digamos de alguna manera, porque pues, por ejemplo, los guardianes de los saberes allá, que son las personas más grandes o las personas de la tercera edad, me decían que todo esto ellos lo conocían como mano vuelta. Es decir, pues la reciprocidad entre ellos de tal vez un día sembrar la parcela de unos y la semana siguiente sembrar la parcela del otro y hacer como estas tandas de trabajo para que todos pudieran producir y sin recibir pues como un salario, ¿no? Por hacerlo. Entonces, pues ellos ya lo practicaban. Tal vez lo que hace falta un poco, pues es volver a hacer esas estrategias para que esas prácticas que en su momento fueron muy buenas para las comunidades indígenas, pues regresen. Por otra parte, pues estamos con el concepto también de patrimonio o de herencia cultural, pero nosotros queremos verlo no tanto desde lo hegemónico. Entonces, por eso estamos citando a Canclini y a Santa Cana, porque ellos en algunos textos lo definen al patrimonio como algo más personal, o sea, como algo, no sé, por ejemplo, como los olores, ¿no? Que a veces olemos ciertas cosas o vamos, no sé, a veces por la ciudad o en otra comunidad o así, y olemos algo que nos recuerda a nuestra infancia o comemos algo que nos recuerda a nuestra casa o todo ese tipo de patrimonio que más bien es emocional o de sensaciones. Es lo que nosotros queremos construir en la comunidad, porque sabemos que México, o sea, es enorme en patrimonio y tiene ciudades patrimonio y tiene pueblos mágicos y todo eso. Entonces, a veces estas comunidades de pueblos originarios que son marginados y que son tan pequeños, pues a veces tal vez ya no son tan reconocidos porque hay muchos, ¿no? Y tal vez ya no se valoran como se deberían de valorizar. Entonces, pues, y siendo honestos, pues tal vez estas dependencias que se encargan de esta valorización o de este reconocimiento, pues no se enfocan en un pueblo que tal vez solo tiene una iglesia del siglo
15, porque solo tiene una, ¿no? A ellos les interesa tal vez las comunidades que tienen que la iglesia, que otra iglesia por allá, que ruinas arqueológicas, y entonces no voltean a ver tanto a este tipo de comunidades. Entonces lo que nosotros queremos, pues a ellos también darles estas pláticas de valorización en donde no con el hecho de que no estén reconocidos quiere decir que no tengan el patrimonio y no estamos partiendo desde un patrimonio hegemónico, sino desde un patrimonio que ellos van construyendo con su historia. Y bueno, el buen vivir, que principalmente nació en Ecuador, en la Amazonia, es todo este modelo que se basa en promover el bienestar colectivo de las comunidades, de no lucrar, de igual de respetar el medio ambiente, de respetar la cultura, de ser bueno con nuestros vecinos. Entonces, por eso, en mi opinión, yo decidí que nos enfocáramos un poco más a que en nuestro concepto principal fuera el buen vivir para promoverlo un poquito en estas comunidades en donde tal vez estas empresas transnacionales entraron y entraron dividiendo y entraron fracturando y todo esto, entonces se volviera a hacer esa cohesión social en la comunidad o por lo menos pues se pusieron un granito de arena para eso, ¿no? Nosotros nos estamos basando en unas metodologías que, como lo decía anteriormente, es la participación, acción, la investigación, acción participativa. Y al principio nos basamos en el método de la historia oral, que fueron todas estas entrevistas cualitativas a grupos, individuales, a niños, adultos, a personas de todas las edades que nos pudieran contribuir para hacer toda esta documentación de las comunidades. Ya en una segunda etapa, después de hacer de hacer toda esta documentación y de implementar algunas estrategias que se hicieron en la primera etapa, digamos, de la investigación, que fue la maestría, en donde se crearon estrategias, y ya en el doctorado se implementaron, pues entonces bueno, implementamos el método de la pedagogía de la pregunta, en donde nosotros cuestionamos a la comunidad cómo se han sentido, qué es lo que ellos ven, cómo lo ven realmente, o sea, si sirvió, si no sirvió. Y, y entonces ahí nos podemos dar cuenta del pensar de la gente antes y ahora, ¿no? Al igual que la escuela de la ignorancia, en donde pues a ellos los ponemos tal vez igual en una entrevista cualitativa, pero un poquito más en jaque, ¿no? Así como que, no, pues a veces uno pregunta a la gente, ¿y tú cómo sientes el proyecto? ¿Cómo lo ves? Y ellos te dicen bien, ¿no? Y tal vez algunos porque no quieren hablar y algunos porque es un poco difícil expresar, ¿no? Entonces pues tú vas como cavando, cavando, cavando dentro de la persona hasta llegar como a ver si en verdad lo ve bien o tal vez lo ve bien, pero con ciertos puntos de vulnerabilidad y así es como vamos evaluando nuestro proyecto y cómo vamos contribuyendo. Y bueno, en nuestras analogías estamos tomando, aquí en México hay una cooperativa cerca de donde estamos trabajando que se llama Tosepan, que ha implementado este modelo del buen vivir. También tenemos el Centro de Artes y Oficios de Papantla en Veracruz, que también no, han implementado pues algunos de nuestros conceptos que estamos tomando y como analogía internacional, estamos trabajando bueno, con los principios de la Fundación Tierra Viva en Barichara, Colombia, que la visitamos en años anteriores, entonces vamos como un poquito ahí, pues no copiando, pero sí como guiándonos de sus metodologías que ellos han seguido para que también podamos, pues como concluir nuestro trabajo con éxito. Y bueno, en esta parte, ahora sí entramos a lo que hacen las mujeres. Y bueno, este es un pequeño fragmento, digamos, de todo lo que hemos hecho, que es el trabajo de campo. Y bueno, aquí en estas gráficas más que nada evaluamos qué es lo que hay en la comunidad, ¿no? O sea, a qué se dedican, qué productos siembran, qué oficios tienen y qué número de personas migran y quiénes se quedan y más o menos de qué edades son los que viven en el municipio.
Entonces, bueno, ya con eso fue como una entrevista cuantitativa para que nos dieran como una referencia de cómo se encuentra el municipio. Y bueno, ya en trabajo de campo con la comunidad, tenemos varios trabajos de campo. Aquí solo estoy poniendo como unos. Tenemos los trabajos de campo que son de acercamiento, que son estos trabajos para romper el hielo, para acercarte más a la comunidad, para que empiecen a tener como confianza en ti. Y pues hicimos algunos concursos y talleres de globos de Cantoya y ofrendas de días y concursos de ofrendas autóctonas de Días de Muertos, que bueno, ahorita las vamos a ver. Y por otra parte, ya tenemos los trabajos de campo de acción, en donde en verdad pues ponemos en práctica todos estos valores que hemos visto anteriormente. Y pues como lo decía anteriormente, yo soy arquitecta, entonces digamos que me agarré un poco de eso para poder hacer como mi trabajo de campo y mediante pues temas de construcción ir formando como comunidades dentro de otras comunidades para poder desarrollar ciertos proyectos que la comunidad necesitaba, no tanto físicamente, sino emocionalmente, lo que en ellos causaba, ¿no? Estas construcciones. Entonces, bueno, primero tenemos el concurso de ofrendas, que fueron ofrendas autóctonas, como lo decía, hechas con materiales meramente de la comunidad. No podían usar materiales o productos chinos ni que vinieran de otros lados y tenían que hacer su ofrenda normalmente como ellos la ponen todos los años. O sea, no tenían que exagerar nada y más bien nos tenían que, eh, que, que decir que para ellos qué significaba. Mucha gente lo dijo en el idioma totonaco porque se sentía más cómoda, porque se expresaba mejor y pues ya teníamos ahí a unos traductores que nos iban dando las respuestas, bueno, la narración. Y bueno, este concurso se hizo dos veces. Al principio tuvimos una participación de 11 familias, al siguiente año tuvimos una participación de 13 familias. Medimos cómo nos ayudaba en nuestros conceptos, o sea, cómo es que se involucraba la gente. Y pues la verdad, al principio solamente como que, pues las mujeres, o sea, en el primer concurso como que las mujeres fueron las que entraron, como las que dijeron, sí, sí, vamos a participar, porque pues ahí como que los motivamos con ciertos regalitos igual significativos. Pero al segundo año, pues ya hubo más participación de toda la familia, ya hubo como que el señor fue a cortar el arquito, las flores, como que ya puso ahí como los tronquitos de plátano, los niños también ya se involucraron en la narración, como que ya la familia se había organizado para decir qué decía uno, qué decía el otro. Entonces como que sí hubo un salto grande y una buena respuesta en esta actividad de ofrendas. Y pues toda esta organización dentro de la familia, pues la hacen las mujeres, porque las mujeres son las de la iniciativa, las mujeres son las que dicen sí, vamos a participar o queremos, o como familia, pues los motivan. Después tuvimos un concurso de globos de canto ya de jóvenes, de 15 años en adelante, en donde ellos, pues construyeron globos de Cantoya, de estos gigantes de más de 5,000, de más de 5,000 pliegos. Y bueno, ya se hizo ahí un concurso que me parece no están las fotos por acá, pero bueno, ya ahí tuvimos un poquito de gestión con los gobiernos municipales para que nos apoyaran con recursos para poder premiarlos, pero ya con esta motivación de este concurso de globos, a los siguientes años hicimos talleres para niños entre 8 y 14 años, en donde ahora los jóvenes les enseñaban a los chicos cómo hacer los globos, cómo cortar el papel, cómo irlos construyendo. Y fue una experiencia muy bonita porque se hizo esa transferencia de saberes de los más grandes a los más pequeños. Y pues de los más pequeños ya al principio solo de los jóvenes hubo una participación de 30 jóvenes
y para el siguiente año ya hubo una participación de 72 niños y aparte algunos adultos que también se sumaron al proyecto. Entonces fue otra etapa de transición en el rompimiento de hielo con la comunidad para que nos fueran conociendo. Pero ya dentro de las actividades de campo, el involucramiento de las mujeres, por ejemplo, aquí tenemos a un comité de mujeres que aquí en México cada año le llega a las escuelas un monto para construcción, para equipamiento, para lo que necesite la escuela, ¿no? Algunas escuelas son seleccionadas y les llegan. Entonces, yo trabajo mucho con estas escuelas, pero en particular en esta comunidad que se llama La Pila, en el municipio de Hermenegildo Galeana. eh, Hice esa reciprocidad de mis servicios a cambio de que me dejaran documentar cómo es que íbamos a trabajar con ellos. Entonces, en esta comunidad, pues mis servicios de alguna manera, pues no estoy alardeando, simplemente estoy como diciendo cómo fue la reciprocidad. Yo les di como todo el proyecto, la supervisión, o sea, el albañil estuvo pues en capacitación y todo eso para poder construir. Y ellas a cambio pues me permitieron cómo hacer toda esta documentación, ¿no? Entonces lo que hicimos fueron juntas con las mujeres en donde cómo íbamos a trabajar con la comunidad y se fueron haciendo como calendarios de obra en donde invitábamos a la comunidad a participar. Entonces el único contratado fue el maestro de obra, que es el señor que está ahí en la foto, y todo el demás trabajo se convocó para que pues la comunidad le fuera ayudando a él. Entonces, con 200,000 pesos que les llegó del gobierno, se pudieron construir 3 aulas, una dirección, se pudieron construir unos muros de contención como de 30 metros por 2 de alto para que no se les viniera un bordo, se construyó un patio, entonces se construyó bastante con ese dinero porque prácticamente el dinero fue para material, porque todo lo demás fue como un involucramiento de la comunidad y de hacerles entender pues que si los niños estaban bien y si la niñez de la comunidad estaba bien, pues también digamos que eso se iba a ver reflejado en unos años para la comunidad. Ver que los niños vieran ahora cómo los adultos trabajaban en equipo, era también una herencia para ellos, ¿no? Entonces, pues se juntó buen número de gente que ayudó con faenas, que ayudaba todos los lunes y los miércoles a construir y pues se logró hacer esa construcción. Entonces, pues se hicieron semáforos de ver qué valores del buen vivir y de la economía se implementaban en estos casos y qué habíamos logrado y en qué tal vez nos había fallado. Y por otra parte, igual aquí tenemos a otro grupo de mujeres de una iglesia que se llama La Fábrica, que igual se encuentra en Hermenegildo Galeana, y que este grupo de mujeres pues está interesada en construir su iglesia católica. Entonces, ellas, pues ya sabiendo que nosotros nos dedicábamos a esto, me buscaron y también pues como que ofrecieron eso, ¿no? O sea, ayúdenos, arquitecta, y nosotros pues igual cooperamos con su investigación y todo esto. Entonces, pues así es como hemos ido construyendo esta iglesia. Ahí como ven en la reunión de arriba, pues estaba la iglesia de tablitas, era muy chiquita, ahí está el sacerdote, está todo el grupo de mujeres y y bueno, abajo están los renders que se hicieron y ahorita ya se encuentra construida en obra negra, solamente falta la parte de la losa y su campanario, pero ya llevan un buen avance, igual mediante faenas, mediante rifas, mediante talleres de valorización y más que nada de que la gente, más que una construcción, pues ellos en esta religión, pues ven a una iglesia como un refugio, ¿no? O como un bienestar para la comunidad. Entonces, mediante esas sensaciones, trabajamos para que la gente, pues, coopere. Entonces, Me pues, quedan 2 minutos en el... esta es Perdón. la participación de las mujeres. Ya no quise poner otras participaciones que también hemos hecho con la comunidad porque nos íbamos a enfocar en lo que han hecho las mujeres. Y bueno, la conclusión del avance hasta ese momento es que todavía nos quedaba mucho por trabajar con la cohesión social de la comunidad,
que tal vez no íbamos a lograr alcanzar todos los rubros en el doctorado, iban a quedar muchas brechas para la investigación, pero pues que íbamos por buen camino poniendo nuestro granito de arena con esto. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Anel. Vayamos recopilando nuestras preguntas para luego de la exposición de las próximas compañeras, las pongamos en ejecución. Anel nos habló sobre la participación femenina para el buen vivir como una forma de despatriarcalizar los procesos de desarrollo en comunidades indígenas. Ahora le paso la voz a Celia. Adelante, Celia. Muchas gracias, Santiago. Buenos días. Entonces, a continuación, tendremos la presentación Narrativas para la Paz y Estilos de Vida Sustentables, Historias de Mujeres en Entornos Rural y Urbano. Va a estar a cargo de Olga Iriana Rodríguez Molina y Xochitl del Alba León Estrada. Entonces, voy a hacerles una breve presentación de cada una de ellas. Olga es doctoranda en Desarrollo Regional Sustentable en el Colegio de Veracruz con formación en Ciencias Cognitivas para la Sustentabilidad. Su trayectoria de investigación fue reconocida con el Premio Veracruzano a la Mejor Tesis de Maestría 2023, titulada Implementación y Análisis de la Farmacia Viva como Patrimonio Biocultural de la región Jalapa-Coatepec, Veracruz, México. Y Xochitl es doctora en estudios mesoamericanos, profesora investigadora del Colegio de Veracruz con la línea de investigación Patrimonio, Cultura y Medio Ambiente. Sus temas de investigación son antropología, territorio y sustentabilidad, patrimonio y medio ambiente, desarrollo cultural comunitario, gestión sustentable del patrimonio, paisajes culturales y bioculturalidad, género y cultura. Entonces, le damos el pase a las compañeras que tienen 20 minutos para realizar su presentación. No sé si Olga ya se logró conectar porque estaba teniendo Hola, algunos hola, ¿qué problemitas. tal? Muy buenos días. Buenos días, Xochitl. Justo estoy en el chat, en el WhatsApp con Olga porque está teniendo problemas, pero bueno, espero que lo resuelva ahorita ya pronto. Estamos en ciudades diferentes, entonces es un poco difícil. Pero bueno, en lo que ella se conecta, les comento rápidamente. El trabajo de Olga es, se basa en su investigación doctoral, referente precisamente a los estilos de vida de dos mujeres. Está haciendo una comparación entre las narrativas de vida, las historias de vida de mujeres mayores de 60 años, una que que ha vivido toda su vida en una zona rural de la región de Jalapa. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. Y la otra persona que ha vivido también toda su vida y se ha desarrollado en la zona urbana de la misma región de Jalapa, Veracruz. La idea es hacer un rapport con estas personas mediante pues la confianza y un análisis EMIC y ETIC para conocer de primera mano cuáles son aquellas acciones que han tenido que frenar ciertos desarrollos en la vida profesional, la vida doméstica, la vida en familia de estas mujeres en ambientes diferentes pero muy cercanos en cuanto a proximidad territorial. Se ha identificado al momento acciones que no son precisamente acciones intencionales, pero que han estado atribuyendo y distribuyendo cuestiones que incrementan el buen vivir desde diferentes perspectivas, pero finalmente complementarias. Uno de estos elementos ha sido cómo a través de la tradición oral se han pues transmitido muchísimos saberes cotidianos que conforman parte del patrimonio cultural inmaterial de comunidades tanto rurales como urbanas. Estos aspectos han sido fundamentales en el trabajo de Olga porque le han permitido precisamente ver cómo todas estas barreras culturales eh, fomentadas por las sociedades patriarcales han frenado y han invisibilizado sobre todo los trabajos de las mujeres. Bueno, creo que ya viene, me está diciendo que ya.
que ya Ya está. está Olga en la Sí, sala. ya está. Entonces, bueno, ya está Olga por ahí. Con esta breve introducción le doy la palabra a ella. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Ya se ve? Está la pantalla oscura. Ahí está. Ya se ven. Que le des doble clic para que se ponga pantalla completa, por favor. ¿Ya se ve? No, ¿verdad? Ya se ve, pero no se ve en pantalla completa. Se ve solamente las diapositiva por diapositiva. Ah, ok, voy. Es que está un poco lenta mi computadora, una disculpa. Ya, ¿verdad? Ahí fue. Ok, bueno, buenos días, una disculpa, estábamos listos desde temprano, pero problemas que no entendí. Bueno, es un gusto para mí estar en este congreso y junto con la doctora Xochitl de Alba León vamos a presentar narrativas para la paz y estilos de vida sustentables, historias de mujeres en entorno rural y urbano. Esta ponencia presenta una investigación en curso, cuyo objetivo es analizar los estilos de vida sustentables a través de las historias de vida de dos mujeres que se sitúan en contextos contrastantes, uno rural y el otro urbano, que pueden comprenderse como expresiones contemporáneas del patrimonio cultural inmaterial, desde un enfoque de despatriarcalización. El estudio propone entender la sustentabilidad como una narrativa para la paz que emerge del sostenimiento cotidiano de la vida y el territorio frente a la violencia, el consumismo y el extractivismo. Mediante una metodología cualitativa basada en historias de vida, se reconstruye el comportamiento humano desde un análisis profundo, revelando las experiencias y formas de existencia de estas mujeres que desafían las estructuras patriarcales como sus prácticas cotidianas, el cuidado del agua, la semilla, el consumo consciente, la creación de redes comunitarias, que constituyen actos de pacificación y reparación del tejido social. Al narrar sus experiencias, estas mujeres transforman su saber cotidiano en un patrimonio vivo que visibiliza la importancia de las labores de cuidado. Esta propuesta contribuye al debate sobre la despatriarcalización del patrimonio, evidenciando que las prácticas de cuidado frecuentemente invisibilizadas constituyen formas activas de preservación cultural y de construcción de futuros sostenibles. De esta forma, la investigación explora los puntos donde convergen la resiliencia rural y la autogestión urbana. Las historias de vida funcionan como contranarrativas que proponen una paz territorial, donde la armonía con el entorno y la equidad de género son la base de la preservación de la cultura inmaterial. Este tema o esta exposición que estoy haciendo hoy se desprende de mi tesis doctoral en proceso, que su título es La sustentabilidad desde la historia de vida de mujeres en el entorno urbano y rural de México. Tenemos un enfoque metodológico que es cualitativo hermenéutico. La técnica de investigación es historia de vida. Como herramienta de investigación usamos narrativas para la paz y nuestros sujetos claves son dos mujeres de más de 60 años que han vivido una en entorno rural y la otra en entorno urbano. El objetivo es analizar la historia de vida de estas dos mujeres de edades iguales, pero que se desarrollaron en diferentes entornos, rural y urbano, para entender cómo sus entornos influyen en la adopción de estilos de vida sustentables. Esta tesis está en proceso. Hasta el día de hoy hemos estado haciendo una revisión bibliográfica, lecturas, hemos estado utilizando repositorios digitales para tener información. Hemos estado en el diseño metodológico con el cual vamos a poder desarrollar nuestro trabajo de investigación. Ya tenemos a las dos participantes que nos van a conceder el poder recrear sus historias de vida y pues ya tenemos ya todo lo que son las líneas, ay, se me fue el nombre. Bueno, los ejes temáticos que vamos a abordar en estas y estamos en el pulimiento o puliendo lo que va a ser nuestra entrevista a profundidad
Esperamos que sea en 4 momentos donde podamos abarcar etapas de sus vidas y nos puedan decir cómo enfrentaron pues su juventud, su maternidad, su matrimonio, su vida laboral. Y bueno, entonces estamos en todo en esa etapa precisamente ahorita. Eh, El modelo de desarrollo dominante fomenta la violencia contra la naturaleza, contra las mujeres que dependen de esta para el sustento de ellas, sus familias y sus comunidades. La violencia contra las mujeres se ha recrudecido y ha adoptado nuevas formas a medida que las estructuras patriarcales tradicionales se han ido uniendo a las estructuras del patriarcado capitalista, y es ahí donde han surgido la violencia del sistema económico, siendo injusto y no sostenible contra las mujeres. Mies y Shiva, 2013. Para los modelos económicos patriarcales, la producción para el sustento cuenta como no producción. Así es que han llamado el trabajo de las mujeres en casa, no trabajo, el conocimiento heredado de generaciones como no conocimiento. Todo porque esto no es parte de su constructo patriarcal que rige nuestra vida, el Producto Interno Bruto. El ecofeminismo tiene que necesitamos un nuevo paradigma que nos permita transitar de una cultura dominada por la violencia a una cultura de pacificación, creatividad y paz, al paradigma de la democracia por la tierra. Las mujeres volveremos a tener un mundo como un sitio de cooperación, generosidad, paz y justicia. Los mundos de las mujeres son basados en protección a nuestra dignidad, del bienestar de nuestros hijos, de la naturaleza, de la diversidad de los seres que habitan la tierra, de todo aquello que tienen hambre y están enfermos. El futuro no pertenece a los mercaderes, pertenece a los que protegen la vida. El estilo de vida sustentable. Estilo de vida podemos entender, según Celis Vargas, que es la manera particular en que cada individuo se relaciona consigo mismo y con su medio ambiente. Los estilos de vida sustentable serían tener patrones de acciones y de consumo, los cuales, en primer lugar, satisfacen las necesidades básicas, proveen una vida de mejor calidad, buscan minimizar el uso de recursos naturales, así como minimizar la generación de desechos y contaminantes en su ciclo vital, y no amenazan el abasto para las futuras generaciones. Corral Verdugo y Guerrero León. La conducta sustentable se define como un conjunto de acciones efectivas, deliberadas y anticipatorias que resultan en la preservación de los recursos naturales y socioculturales, garantizando el bienestar individual y social de las generaciones actuales y futuras. Este modelo propone una visión tridimensional. Una persona sustentable cuida de sí misma, cuida a los demás y cuida a la biosfera. Dentro de la conducta sustentable encontramos 4 dimensiones del comportamiento sustentable. La conducta proecológica, que es cuidar de forma activa nuestro entorno natural. La conducta frugal, que es consumir con moderación y reutilizar. Conducta altruista, que es pensar en el bienestar de los demás, ayudar y donar y desarrollar empatía social. La equidad es la distribución justa, no discriminar, buscar la inclusión, así mismo como la justicia ambiental. La historia de vida tiene como característica revelar al actor humano, mostrando al individuo como un participante activo de la vida social y no como un sujeto pasivo. Contextualizar la experiencia, incluyendo la relación que tiene el individuo con su realidad social, contextos, costumbres y situaciones en las que ha participado, y reconstruir los acontecimientos. Permite la reconstrucción histórica de los acontecimientos y la transmisión de las experiencias. Una historia de vida es el relato que hace una persona de manera profunda de su experiencia de vida, la interpretación que ella le da a su existencia y el significado que para ella tiene la interacción social. Al narrar las historias de vida, se podrá observar o identificar cómo las prácticas diarias de las mujeres, madres y esposas en entornos rurales y urbanos no son meras tareas domésticas, sino saberes patrimoniales vivos que sostienen la vida, configuran la sustentabilidad y construyen paces cotidianas. ¿Qué es la paz? Para Martin Luther King, la verdadera paz no es meramente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo para paz. Rigoberta Menchú. Para Johan Galtung, hay que hacer una distinción entre lo que llaman paz negativa y paz positiva. Paz negativa es solo la ausencia de guerra. No hay golpes, no hay peleas visibles. Sin embargo, hay silencios impuestos, hay hambre, hay miedo, hay pobreza, pero nadie lucha de forma armada. Es frágil porque es fácil de romper, ya que los problemas de fondo siguen vivos. Sin embargo, la paz positiva va más allá. Significa que no hay violencia, pero que además existen justicia social, igualdad, cooperación y bienestar para todas las personas.
Narrativas para la paz. La narrativa, como herramienta de investigación cualitativa, nos permite comprender profundamente las vivencias, significados y contextos de las personas. Transformar la narrativa para la paz implica utilizar estas historias no solo como para documentar conflictos, sino para sanar el tejido social, promover la empatía, visibilizar la memoria histórica y construir alternativas para la reconciliación. ¿Cómo vamos a lograr transformar las historias de vida en narrativas para la paz? Desde la colecta de datos a la escucha activa. En lugar de extraer información para un análisis académico frío, la escucha se vuelve un acto de validación y respeto, donde los actores se sienten reconocidas y escuchadas. Del análisis de categoría a la construcción de sentido compartido. De un análisis cualitativo de codificación y teorización se orienta hacia la identificación de anhelos comunes, de daños compartidos y de la co-construcción de futuros posibles. De la narrativa de confrontación a la narrativa transformadora. El objetivo es pasar de relatos que perpetúan la polarización a historias que fomenten el entendimiento mutuo, el reconocimiento de la otra parte y la resolución no violenta de los conflictos y la devolución creativa. Los resultados de la investigación se comparten con la comunidad a través de metodologías participantes, convirtiendo el informe en una herramienta de acción social. Memoria y no repetición. Las historias se documentan y preservan como un medio para honrar a las mujeres, garantizar la justicia transicional y asegurar que las violencias del pasado no se repitan. El patrimonio cultural inmaterial es un conjunto de tradiciones y expresiones vivas, conocimientos y técnicas que las comunidades heredadas de sus antepasados y las van a transmitir a sus descendientes. Según la Convención de la UNESCO, no son monumentos u objetos físicos, sino el vínculo con el pasado que le da identidad a un grupo social. Sus características principales es que es tradicional y vivo, porque se recrea constantemente por sus comunidades. Es integrador, conecta el pasado con el presente. Es comunitario, pertenece al colectivo, no solo a un individuo. Es respetuoso, promueve la diversidad cultural y los derechos humanos. Despatriarcalizar el patrimonio cultural inmaterial es reconocer que las cocinas, los huertos, los espacios de crianza son trincheras políticas. Las historias de estas mujeres nos demostrarán que la paz y la sustentabilidad no vendrán de las grandes cúpulas, sino de los saberes cotidianos que ellas han resguardado generación tras generación. Apostemos por una investigación que no solo documente el patrimonio, sino que abone a la emancipación de sus portadoras. Muchas gracias. Me fui corriendo porque mi computadora sigue marcando que algo va a pasar, como que no estoy compartiendo bien o no tengo los recursos necesarios para estar aquí y no temía que me volviera a sacar antes de terminar. Muchas gracias, Olga. No sé si Xochitl quería agregar algo más. No, está bien por mí. Muchísimas gracias por la paciencia y por su atención. No, muchas gracias a ustedes. Una hermosa presentación que creo que también aporta a esta reflexión que hacemos alrededor de la despatriarcalización, que más allá de suscribirse a una visibilización del papel de las mujeres, en, digamos, en la transmisión, en la vivencia de estas expresiones, es justamente cómo alrededor del patrimonio pueden existir situaciones o posibilidades para la transformación, como bien lo decía al final, y para la emancipación, ¿verdad? Que nos permita reflexionar de manera crítica alrededor de cómo se ha suscrito el poder, sea para invisibilizar, pero también para este, silenciar las luchas cotidianas que tienen los diferentes grupos sociales en sus comunidades. Entonces le voy a dar el pase a Santiago para que entonces podamos iniciar con las reflexiones y las preguntas que tengan, sea en el chat o en vivo. Gracias, Celia. Les motivamos a que hagamos preguntas, que nos cuestionemos. Primera exposición de donde Mónica Castellano le pregunta a él qué dificultades surgieron al interactuar con las comunidades y cómo lograron ganarse la confianza de las comunidades entrevistadas. Anel. Sí, bueno, al principio comenzamos trabajando con San Felipe, que fue donde pegó más lo que les decía del megaproyecto. Entonces, yo soy de la comunidad de Bienvenido, que es vecina.
Entonces la gente tal vez no me ubicaba tanto en San Felipe y lo que hice primero fue buscar como a los actores sociales que estaban más involucrados en la defensa del territorio y que eran más o menos de mi edad, ¿no? Entonces ellos fueron, yo les expliqué cómo yo pretendía hacer la investigación, cómo les iba a ayudar, todo eso, bueno, cómo les podía poner mi granito de arena. Y ya ellos se encargaron de decirle a los guardianes del conocimiento, que son los adultos mayores que también estaban involucrados, y ya cuando ellos me dijeron, bueno, ya les dijimos si están interesados y todo esto, entonces ya tuvimos una reunión con todos, que fue como de las primeras reuniones colectivas, y ya se les fue explicando cómo los íbamos a ayudar, cómo la academia quería también cooperar, todo esto, y cómo yo estaba respaldada pues por la universidad. Entonces ya con esto, pues a ellos les dio un poquito de más confianza y y ya, de hecho, ese día hicimos mismo un calendario de cómo se iban a ir haciendo las entrevistas. Entonces ya conforme a estas entrevistas y de repente ahí en algunos días que eran como festivos, como lo dije, el Día de Muertos, o como Navidad, o Semana Santa, que en Semana Santa se ocupa mucho ir o sea, es una costumbre muy arraigada en México ir al río, ir a bañarse, todo eso. Entonces, como en todas esas festividades o eventos que había, pues intentábamos siempre como estar ahí con la gente, como convivir, que te fueran conociendo todo esto. Entonces, en realidad no hubo como una dificultad. Tal vez mi dificultad más así grande, pues es como el idioma, porque desafortunadamente, pues a mí ya no me enseñaron el idioma. Mucha gente todavía lo habla. Entonces, para hablar con algunos adultos mayores que meramente hablan el idioma totonaco, pues siempre he tenido que ocupar traductores. Y entonces, pues sí, por ejemplo, para hacer las entrevistas cualitativas, pues a veces me tengo que estar como metiendo, ¿no? Como en las entrevistas así de que tal vez el señor que me ayuda pues sigue el guión de la entrevista, pero en las entrevistas cualitativas siempre hay preguntas como abiertas o entre la entrevista semiestructurada, ¿no? Entonces, pues como que sí ha sido una barrera. Entonces, tal vez esa es como mi más grande dificultad. Gracias, Anel. Para complementar las preguntas de Mónica, ya pasamos con Josué. Pregunta, como investigador, ¿cómo pudo adoptar una postura neutral para llevar Mm, a cabo el trabajo ¿es para mí de o para la otra campo? ponente? Para Anel mismo. Ok. Pues mira, Sí, Anel. al principio me fue difícil porque obviamente yo estaba con el grupo de las personas que defendían el territorio, ¿no? Que estaban en contra de la hidroeléctrica y todo esto. Pero al llegar a la academia y al proponerme pues como investigadora, pues en la academia me dijeron, o sea, no puedes estar de un lado porque entonces estás haciendo ya una investigación, pues ya como, pues tú ya sabes la respuesta, ¿no? O como que ya la estás encauzando a algo, o como que tú ya estás dando por hecho, ¿no? Entonces no puedes. Al principio sí me costó un poquito de trabajo, sin embargo, pues también tuve que investigar la otra parte, aunque tal vez todos en Latinoamérica sabemos que los proyectos extractivistas son malos, pero también tienes que investigar la otra parte de para qué era, qué beneficios le estaban dando a la comunidad, qué desinformación, qué información se estaban dando. Entonces, pues tal vez, sinceramente, nunca vas a tener una postura neutral. Sin embargo, como investigador, sí tienes la obligación de investigar las dos partes y de hacer esta metodología que decía al final, esta metodología en donde en verdad le dices a la gente por qué no está de acuerdo, o sea, como que vas haciendo estas entrevistas donde de alguna manera pues sí como que les van cavando más y te vas dando cuenta si la gente no está de acuerdo simplemente por un mero orgullo de no estar de acuerdo o en verdad está tan arraigada a su territorio que dice, no, sí, por esto, y te dan razones muy contundentes. Sin embargo, también hay otras personas que también debemos de ser honestos. Mucha gente en las comunidades, la política en comunidades tan pequeñas es muy grande, ¿no? Entonces, mucha gente tanto dice que no como dice que sí, simplemente por seguir a un partido político y no por su territorio. Entonces, pues sí cuesta trabajo y tal vez nunca vas a ser neutral,
pero como investigador sí tenemos la obligación de documentar todas las formas de pensamiento de todos los actores sociales involucrados. Gracias, Anel. Las preguntas que vayamos haciendo, porfa, pongámosle para quién va dirigido, porque tenemos otra y no le cacharía a quién es. Mientras tanto, le doy la palabra a Josué. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, gracias. Qué interesantes presentaciones. Creo que es un trabajo muy avanzado. Están como pues, realmente aquí trabajando con las comunidades, ¿no? En lo particular, soy también aquí de México y en el caso mexicano, bueno, tenemos algunos de repente algunos problemas con las investigaciones o con los investigadores más bien, que en ocasiones ya en algunas comunidades ya nos ven pues como gente no muy agradable, ¿no? Porque siempre ha habido también aquí en el caso mexicano una tradición extractivista y entonces ya ha habido como mucho problema con todo eso. De hecho, hay muchas comunidades en México que ya no les interesa trabajar con las academias ni con los investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mientras yo las escuchaba, nos plantean, y yo creo que para las dos ponencias, nos plantearon marcos teóricos, conceptuales muy robustos, muy interesantes acerca de todo esto, pero mi pregunta es, ¿cómo han logrado ustedes plantear estos marcos teóricos con todo esto, estos conceptos que ustedes manejaron en la investigación con las comunidades, con los habitantes? ¿No? Porque si bien las dos ponencias nos presentaron avances de sus trabajos, como que de repente no noté o no notamos, no sé, amén de lo que ustedes me digan, pero no noté como la opinión de las personas, ¿no? Por ejemplo, estas mujeres, la segunda ponencia que eran una mujer de urbano, una mujer en lo rural, no escuchamos como qué piensan las mujeres de todo este asunto, ¿no? Aquí también en el caso aquí de Anel Vázquez también, pues nos presentó este trabajo con las mujeres, pero las mujeres en sí, ¿qué piensan de todos estos planteamientos del buen vivir, de todos estos conceptos? O sea, ¿cómo hacen ustedes para armonizar toda esta masa de teorías y conceptos con los habitantes, ¿no? ¿Cómo entrelazan eso? Porque pues ese es un problema muy grande que tenemos los académicos, ¿no? Que de repente llegamos ahí con tecnicismos muy avanzados y de repente, bueno, a mí me tocó, ¿no? En una ocasión, en un grupo, en una zona rural con estudiantes de preparatoria, les preguntaba si sabían qué era el patrimonio cultural. No lo sabían, ¿no? Y entonces uno tiene que pensar cómo busco yo para tratar de colocar el mensaje que yo quiero, de colocar el trabajo que yo quiero hacer con la gente, ¿no? Entonces, no sé, ese es como un comentario ahí, ¿cómo hicieron para llegar a la gente con todo este bagaje teórico conceptual? Muchas gracias. Gracias, Josué. Gracias. No sé si empezamos con Sochil, Sí, gracias. o con Olga. Muchas gracias, Josué. Es bien importante esto que mencionas, ¿no? En el caso del trabajo de Olga y de tu servidora, pues no, o sea, realmente no llegamos diciéndoles qué piensas del buen vivir, piensas que has vivido, no sé, a expensas del patriarcado, sabes qué es ecofeminismo. Porque lo primero, y pues eso como antropólogos lo sabemos, es establecer este nivel de confianza y no llegar a imponer lo que nosotros pensamos. Por eso también hace un rato hacíamos hincapié en que es un poco visibilizar las acciones que aportan al buen vivir, pero de manera no intencional. Porque de hecho, pues platicamos con las mujeres, hacemos un diagnóstico primero, pero en ningún momento les decimos, ¿qué piensas de lo que dice Shiva o qué piensas de lo que dice Mace? ¿No? Es como ir trabajando esto en su propio lenguaje, en su propia estructura cognitiva, en su propia epistemología, porque finalmente es eso, ¿no? También respeto al conocimiento del otro. Ya posteriormente, con todas las respuestas, con todas estas pláticas que sostuvimos, empezar a cuadrar, a ver, esto que dice esta señora aquí encaja en este eje cualitativo y esto encaja en este otro eje cualitativo.
No hemos llegado a la parte final, pero la parte final precisamente trata de hacer pues como un análisis comparativo en colaboración con estas personas y decir, bueno, mira, es que tú sostienes, tú nos dijiste que sostienes a tu familia mediante el cuidado del agua, ¿no? Por ejemplo, y que no has pensado que caminar 2 kilómetros para ir al manantial y venir con tus cubetas de agua grandísimas, pesadísimas, es una cuestión de dominación y de trabajo que no se visibiliza. Pero si lo analizamos desde esta perspectiva, y bueno, eso es algo que vamos construyendo poco a poco y que al final se da de una manera muy fluida, porque no es propiamente que les digamos, ah, mira, sí tenía razón Shiva, ¿no? Con lo que tú haces, ¿no? Sino que las mismas personas se van dando cuenta de esto, ¿no? Entonces creo que al menos en nuestro caso eso ha funcionado, el diálogo de saberes, ¿no? La comunicación horizontal que se está estableciendo. Gracias, Xochitl. Bueno, en mi Daniel. caso, como lo mencionaba el compañero que no recuerdo cómo se llama. Por ejemplo, yo cuando llegué también pregunté para ustedes, ¿qué es el patrimonio? Entonces ellos me decían que era la Catedral de Puebla, el Centro Histórico de Puebla, la Catedral de la Virgen de Guadalupe en México. Entonces me decían todos estos edificios grandes e históricos que tal vez tiene el país, pero no me decía nada de su comunidad. Entonces, ahora yo todavía lo sigo poniendo en esta presentación como patrimonio, pero yo en mi documento un poco lo he cambiado a lo que es herencia cultural, porque como lo decía con los autores de Canclin y Santa Cana, que ellos lo llevan más a lo que son las sensaciones y las emociones de las personas. Entonces yo les cuestionaba y les decía, bueno, entonces para ustedes, por ejemplo, los tamales que se hacen aquí no son patrimonios y los venimos haciendo desde hace 200 años. O para ustedes, por ejemplo, tienen unos puentes muy bonitos, antiguos, que ellos construyeron, o sea, que los antepasados de las comunidades construyeron. Les digo, entonces para ustedes esto no es un patrimonio. Y ya les iba explicando, ¿no? Entonces les decía, miren, el patrimonio no solamente se trata de las cosas que han reconocido las dependencias como el INAH o así, ¿no? Entonces, de esa manera, pues digamos que yo como que los hice revalorizar con las personas que estaba trabajando y ya después ellos como que lo proyectan. Pero, por ejemplo, lo que ellos ahora me dijeron a mí y lo que también yo decía en algún momento de esta exposición es que nosotros efectivamente le ponemos muchos apellidos a veces a nuestros conceptos. Por ejemplo, la economía social y solidaria o la economía alternativa o la economía sustantiva o la economía rural. Y ellos ya tienen ¿cómo se llaman? ¿No? Ellos ya lo han trabajado, o sea, nosotros no estamos descubriendo nada. Entonces, como les decía, ellos me dijeron, ah, sí, sí, eso ya lo hacíamos antes y era el mano vuelta. Entonces yo me puse a investigar con ellos, ¿qué es el mano vuelta? ¿En qué consistía? Y ellos, por ejemplo, me dijeron, vivíamos mejor con el mano vuelta porque, por ejemplo, no sé, siempre ha habido personas que han tenido más que otras, ¿no? Pero en el mano vuelta, o sea, nosotros íbamos a cortar café a la huerta de fulanito y nos pagaba con maíz. Y después ellos venían a cortar aquí y yo les pagaba con frijol porque era lo que había cosechado. Y luego así, ¿no? Como que se iban por parcelas y cada quien daba lo que había cosechado. Entonces todos en algún momento tenían lo necesario para vivir, pero nadie tenía de más. Cuando entró el sistema neoliberal, donde ya se pagaba con dinero y todo, obviamente los que tenían más huerta, los que tenían más parcelas, empezaron a ser más ricos que otros y fue cuando empezaron como estas estructuras ya de clases sociales y de clases económicas. Entonces cuando yo hablé con estos señores y me explicaban todo lo que era el mano vuelta, dije, bueno, entonces, ¿qué concepto yo ocupo para poder regresar un poquito a lo que ellos eran? Y más allá de la economía solidaria, yo siento que lo que más macho o lo que más tuvo como aproximación con lo que ellos, pues practicaban era el buen vivir.
Entonces así fue como llegué a ese concepto. Algunos conceptos tal vez yo tuve que explicarlos y algunos conceptos ellos me los dieron, tal vez sin querer me los dieron y yo tuve que decir, bueno, entonces de los conceptos dentro de la investigación, ¿qué es lo que más se acerca a lo que ellos me explican? Muy bien, Anel, muchas gracias. Gretel comenta para Xochitl y Olga, sería muy interesante visibilizar en la investigación el espacio que ocupan la producción y uso de materiales autosustentables para el arte, tomar en cuenta que sobre el registro de patrimonios materiales e INTA. ¿Qué limitaciones tuvo la metodología participativa en el contexto del doctorado? Y Mónica pregunta, ¿actuó de manera natural la comunidad estudiada dado que estaba siendo observada? Me parece que la primera de las limitaciones de la metodología es para Olga y Xochitl. No sé si Olga o Xochitl nos quiere responder. Olga, ¿puedes Olga, sí. responder, por favor? Venga. Bueno, hacer una investigación cualitativa es un reto, yo creo que para todo investigador. Estamos, pues la investigación normalmente para que sea validada se pide que sea cuantitativa, se pide que es hablar de números. Y aún cuando entramos en paradigmas cualitativos, intentamos hacerlo cuantitativo. Ahorita, entonces, a mí en lo personal, he tenido que reconocerme dentro de la investigación como una persona que no es neutral. Soy una mujer nacida en los setentas, que me ha tocado vivir la transformación de pasar de un estilo de vida pues sustentable, voy hablando de sustentable, de ver a mi abuela cómo manejaba sus desechos, cómo ahorraba el agua, cómo valoraba un montón de actividades que yo en su momento no entendía y cómo el capitalismo, el estilo de desarrollo imperante nos ha ido llevando de manera sin darnos cuenta a la comodidad o al tener ciertos accesos, ¿no? Que le llamamos, wow, el desarrollo. Sí, pero ese desarrollo nos ha llevado a generar más basura. No es un, no busca salir de la pobreza, ha generado polarización, ha generado más pobreza, más rico, menos ricos, o sea, muy poquitos ricos, pero muchos pobres. Entonces, el situarme en mi investigación como una persona que he visto cómo las mujeres nos hemos tenido que partir en muchos pedazos. A mí mi maternidad me llevó a todos estos cuestionamientos porque yo pues crecí en un ambiente donde la mujer ya podía estudiar, ya podía votar, ya podía muchas cosas, pero cuando me enfrento a la maternidad, ahí me enfrento a la injusticia, a la falta de equidad realmente en los sistemas, a que sí hay una violencia, la mujer tiene que trabajar en casa con sus hijos, llevarlos, traerlos, pero también trabajar en el trabajo, pero también trabajar cuidando a los adultos mayores porque es un derecho. Y entonces vengo a esta investigación no como un ente neutro, sino como un ente que ha vivido y por eso es que pues he tenido, pero en la academia es muy difícil, o sea, es muy difícil decirle que quiero una investigación cualitativa, que quiero tomar en cuenta la historia de dos mujeres, valorizarlas, reivindicarlas y escucharlas. Entonces, entrar con ellas no es difícil porque yo no vengo a enseñarte nada, vengo a escuchar tu historia y vengo a tratar de reconstruirla. Necesito un marco teórico que sea sólido para decirle a toda la academia, ¿saben qué? Vale, o sea, sí cuenta que la historia de una mujer, cómo he enfrentado, si yo me voy a profundidad y ella me cuenta y yo puedo reestructurar, bueno, no reestructurar, construir su historia de vida y llevarla a esto y poder sacar de ahí cómo hemos ido dejando de valorar nuestros conocimientos de nuestros antepasados, la medicina herbolaria, el cuidado, cómo portamos a nuestros bebés, todo ese conocimiento que dejamos de lado por llegar a la modernidad, al desarrollo, y cómo podemos revalorar otra vez eso y ay, no sé cómo explicarlo porque, como digo, como no soy neutral, realmente me conmueve mucho cómo las mujeres han ido sacando adelante la casta y entonces, pues acercarme a ellas, enfrentarme
un poco, por un lado, a la academia para que me validen una investigación cualitativa. Por otro lado, llegar a las mujeres, pero no llegar como yo sé y tú no sabes, darle conceptos de una academia, sino realmente decirle, enséñame cómo has vivido, yo voy a reconstruir tu historia y vamos a trabajar para saber, para conocer, desmenuzar y dar a conocer todo el bagaje que ellas traen, todo el conocimiento, todas las prácticas que nos ayudarían a volver a ser sustentables, a volver a la sustentabilidad, no nada más desde el cuidado del medio ambiente, sino del cuidado de los vínculos, de hacer comunidad, de cuidarnos unos a otros. Y creo que ya me perdí un poco en la respuesta, pero bueno, no ha sido fácil, hemos tenido que leer mucho, hemos tenido que prepararnos mucho, hemos tenido que, eh, pues sí, tener una postura con convicciones muy firmes para poder avanzar y acercarnos a nuestras, ¿cómo le llamaríamos? A nuestras mujeres que nos van a hacer el favor de permitirnos escucharlas y hacer sus historias. Pero bueno, vamos este, haciendo como un poco a la vez y haciendo lazos. He encontrado mujeres, he encontrado talleres que me han ido robusteciendo y me han ido, por ejemplo, fui a un curso de ciencias cognitivas para sustentabilidad y ahí mencionaban que sí es válido mostrarte en tu investigación como un ser no neutral, sino que vienes de una historia y precisamente porque tu historia te avala o por tu historia tienes interés en investigar estas cosas y tienes interés en reivindicar los conocimientos y saberes de las mujeres y bueno, algo así ha sido. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, Olga. Lucía Mata dice, así es, Olga, la vida se vive, la historia se narra. Esas son rupturas paradigmáticas en nuestra apertura a la realidad. Tenemos comentarios. Patricia dice, nos menciona, es diferente de extractivismo a trabajo comunitario. Creo que es un ganar-ganar y sobre todo creo que el trabajo de ANEL alcanza una profundidad hoy necesaria más allá de lo académico. No es solo una observadora, sino una participante activa. Gracias por dar cuenta, Clara, de tu experiencia, dice Lucía para Anel, y es muy en el vínculo, no únicamente con objetos de investigación, sino en la vida y trabajo directo con las comunidades. Lucía para Olga y Xochitl menciona que coincide que en ocasiones la estructura que en academia exigen las instituciones educativas pueden ser grandes sesgos que es preciso despatriarcalizar. Tenemos una pregunta para Olga. ¿Qué otros, Juan José pregunta, qué otros factores aparte del medio rural y urbano determinaron la selección de las mujeres sujeto de estudio? Bueno, como quiero la historia completa y quiero que se hayan enfrentado a los mismos cambios que hemos vivido a partir de los años 70, que fue cuando es el boom de la industrialización. Buscamos mujeres mayores de 60 años que hayan sido, que sean casadas, porque necesitamos que tengan cómo enfrentaron pues sí, su papel de esposas, que sean madres, cómo enfrentaron su papel, su maternidad, el cuidado y pues nada más, así, ninguna otra necesidad más, solamente que sí vivieran en un espacio rural, toda su vida, que sí vivieran en un espacio, urbano, toda su vida, y bueno, mayores de 60 años y ya, aunque pues nos enfrentamos a muchas cosas, ya hablando de teorización, pues ya las zonas rurales y urbanas como tal no existen, ¿no? O sea, ya la urbana sí, pero se ha complejizado muchísimo y la rural pues ha tenido que, al no ser suficientes sus métodos para mantenerse, porque se ha vendido sus recursos naturales a las industrias, ¿no? O sea, la gente en la ruralidad ya no tiene sus recursos totales, porque pues las industrias como Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Monsanto, no sé qué más comentarles, pues han ido mermando. Entonces la gente de la ruralidad vive su ruralidad a veces los fines de semana, ¿no? Que es cuando van a su milpa o cuando están, pero entre semana pues se acercan a las zonas urbanas que tienen acceso para llevar pues lo que les falta para vivir, ¿no? Realmente, entonces estamos hablando ya de la nueva ruralidad. Pero bueno, aún así, si estoy hablando de una persona de 60 años en una localidad que está aquí muy cerca de Jalapa, yo estoy en Jalapa, Veracruz, México. La zona urbana va a ser la ciudad de Jalapa, que pues ya se ha vuelto una metrópoli, tenemos varias ciudades, me ha tocado ver ese crecimiento, soy originaria de aquí,
y la zona rural que estoy buscando está muy cerca de Jalapa, como a 15, 20 minutos, que también me tocó verla, era una tiendita como con dos casitas y ahorita pues ya es distinto, sigue considerándose rural, pero pues sí avanza, o sea, ya no, de cuando ellas nacieron, la una en Jalapa y la otra en Tlalnehuayocan, en Rancho Viejo, es una localidad que se llama Rancho Viejo en Tlalnehuayocan, Veracruz, pues las dos han vivido el crecimiento, ¿no? Entonces, pues sí, se mantiene como rural y urbana, aunque han cambiado durante la vida que ellas llevan vivir aquí y por eso, entonces que sean mayores de 60 años, casadas y con hijos, para que tengamos todas sus facetas, ¿no? Mujer, esposa y madre. Gracias, Olga. Antes de pasar con otra pregunta que nos pasan por ahí a Olga, quería comentar, de pronto acá somos un poquito, yo estoy en Ecuador, somos un poquito más al sur y vivimos la parte de la cosmovisión andina y lo del Suma Causay. Si bien has mencionado dentro del Suma Causay al señor Acosta, Alberto Acosta, de pronto hay mucha más profundidad en ese concepto y Alberto Acosta le academiza mucho a esa lectura. Entonces, de pronto recomendarte a Fausto Reinaga, Fernando Guanacuni desde el indianismo, donde se parte del Suma Camaña, que eso es, las palabras limitan, pero hay una explicación mucho más concisa desde donde parte el Summa Causay. Y de pronto de Summa Causay, autores ecuatorianos están Carlos Viteri o Luis Macas. Va a haber una mucha mayor profundidad en función de la sensibilidad y desde el arraigo mismo de esa cosmovisión y de esa filosofía. Y mi pregunta sería para Anel, ¿por qué citas al Summa Causay y no de pronto te basas en una filosofía y cosmovisión local? Porque tal vez en México todavía no hay mucha literatura del buen vivir. Tenemos, ahorita estoy leyendo a justo a un investigador de aquí de la universidad que habla del buen vivir, que es el doctor Carrillo, pero, pero va un poco más enfocado a lo que es el buen vivir en la gobernanza, en las acciones políticas. Y sí hay algunos textos, por ejemplo, de Tosepan o de algunos otros investigadores, pero la verdad es que no han alcanzado como o sea, como una profundidad como lo que yo he encontrado, por ejemplo, de Ecuador o de Perú, en donde como que sí se relacionan un poco más con lo que yo quiero expresar o con lo que yo quiero decir. Muy bien, incluso hay que tomar en cuenta que Suma Jamaña deriva en el Suma Causay y luego esa traducción de buen vivir es una mala traducción, ¿no? Entonces es sumamente mal traducida. Entonces, todas esas cuestiones también nos daría para todo otro curso para conversar sobre este Sí. tema. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Nos ibas a decir algo? Disculpa. No, 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 está bien. Olga, en el ámbito educativo, ¿cómo se lleva a cabo la labor de poner en valor a la comunidad en las escuelas? ¿Siente la comunidad un sentido de pertenencia digno en tanto que sujetos históricos? Se entrecortó la pregunta, no la escuché completa. Ahí voy. En el ámbito educativo, ¿cómo se lleva a cabo la labor de poner en valor a la comunidad en las escuelas? ¿Siente la comunidad un sentido de pertenencia digno en tanto que sujetos históricos? Ay, creo que nos toca más en casa, ¿no? Hacer ese trabajo. Hemos, bueno, es mi respuesta muy personal. Hemos olvidado que en las escuelas nos enseñan a leer un poco de historia, escribir, matemáticas, pero los valores, la valorización de la comunidad debe ser, yo considero que en casa.
se ha descuidado porque ahora las mujeres salen a trabajar, regresan y a lo mejor ya no hay esa educación, esa palabra. Sin embargo, en la escuela pues sí te dan un sentido patriótico, ¿no? En cada país, pues al cantar al tener sus símbolos, pero en casa es donde te dan la identidad y te dan la pertenencia. Creo que no, como académica, pues podemos eso, reivindicar, ¿no? Dejar de ser hegemónicos, dejar de ser em, yo de que he leído mucho acerca del desarrollo y todo eso, o sea, a mí de más joven sí me daba como cosa que cuando decían, somos un país tercermundista, ¿no? O somos un país en vías de desarrollo. Y cuando entendí quién había dicho eso y por qué lo había dicho, la verdad es que ahorita no me importa y eso trato de transmitírselo a mi hija, ¿no? De que tenemos que vivir y que reconocer lo que tenemos. No todos vamos a alcanzar el desarrollo que Estados Unidos o que el presidente en los 70, creo que fue, el presidente de los Estados Unidos dijo, ¿no? Que los países desarrollados cumplían con determinadas características y si no tenías esas características, pues no eras desarrollado. Entonces, pues aquí valorar, ¿no? En casa, pues las costumbres, la herencia que nos han dejado las abuelas, volver a eso, que pues yo tuve la fortuna de tener una abuela sabia, tengo una madre igual, no sé, me refiero a que te duele el estómago, vamos a hacernos un té de laurel, este, sabemos amasar, hacer tortillas, hacer tamales, en los cumpleaños hacemos el pastel en casa, o sea, muchas cosas que nos dan esa identidad de familia y sobre todo de lo que hay aquí en México, ¿no? Ahorita pues empezamos con la tradición de los chiles en nogada, que no son muy mexicanos, pero son una tradición que ya es aquí. O sea, ya es una tradición que ya está mezclada, porque pues también somos una mezcla de todo lo de lo que ha llegado de todos lados, de España y sí, pero creo que eso es en casa, o sea, esa valorización y pues a lo mejor como académicos de doctorado y que hemos estado leyendo mucho, pues nos toca en nuestros trabajos, pues dar esa reivindicación, ¿no? O sea, como dice Anel, los términos o los conceptos los hemos generado, o se han generado en las academias, eso de el buen vivir. Pues sí, los zapatistas son reconocidos a nivel internacional. En Italia hay lugares que están inspiradas en cómo se mueven los zapatistas y para mí los zapatistas serían una comunidad que vive el buen vivir, obviamente aterrizándolo en su localidad y en sus regiones. No vamos a poder tener nunca a nivel mundial un mismo estilo de vida y un mismo estilo de desarrollo, porque vivimos diferentes. O sea, México es un país megadiverso. Es uno de los 7 países con mayor diversidad. Es por eso que contamos con tantas culturas. Con tanto, culturas me refiero a conocimiento. O sea, el conocimiento de tu territorio es la cultura. En cada territorio hay hierbas, hay plantas, hay animales, que eso hace que ese territorio tenga una identidad, porque aquí en Veracruz tenemos un área donde se dan los cítricos, ¿no? Naranja, limón, muy padre. Ahí tenemos otra área que es donde yo vivo, donde se da mucho el café, la macadamia. Entonces son conocimientos distintos. No es lo mismo cuidar un árbol de macadamia que cuidar un árbol de limón. No es lo mismo lo que pueden hacer con hojas, con un té de macadamia o con un dulce de macadamia o con un rico café, que con un jugo de naranja, ¿no? En otra zona que allá se necesita. Entonces, bueno, creo que sí me extiendo mucho en mis respuestas, pero bueno, creo que es en casa y creo que es a nivel regional y creo que los conceptos pues los está desarrollando la academia, pero la gente en sus regiones los viven, ¿no? Nada más es cuestión de indagar tantito y podemos encajarlos y darnos cuenta que cada quien en su región puede tener identidad, puede tener un estilo de vida sustentable y puede vivir un buen vivir. Gracias, Olga. Sí, ya para ir cerrando, tenemos otra pregunta de Lara P. Alguien nos preguntaba también sobre las asistencias. Por lo general, cuando hacemos los eventos de la red, las asistencias son pantallazos que tomamos durante el trayecto del evento. Entonces, y se les insiste, ¿no? Si es que tienen, que pongan sus nombres bien en el perfil para saber quiénes son y nosotros nos encargamos de verificar esas asistencias. Sí, precisamente los contextos también como opinión. Recién nomás estábamos haciendo la conmemoración del 25 aniversario del pueblo Zápara, de la lengua Zápara acá en Ecuador, como patrimonio cultural inmaterial.
ahora hay unos 5 o 6 hablantes de la lengua Zapara, y se conversaba sobre que la forma en que tenemos nosotros nuestra convivencia con todos los organismos, eso genera nuestra percepción del patrimonio y obviamente está vinculado hacia la lengua. Y claro, de pronto retomamos esta parte del buen vivir. La traducción más o menos cercana sería un ali causai y no un summa causai. Entonces, claro, ese sonido está en función de un origen biocultural que en su momento sonó y reflejó lo que es ese buen vivir. Es en función de la lengua. Lara nos pregunta para Olga, ¿qué pasa con la experiencia de vida de las mujeres que no son madres? Sería importante saber qué pasa con las mujeres mayores de 60 años que no son madres, que rompieron con la tradición por las razones que sean. ¿O será que seguimos pensando que si las mujeres no somos madres no hemos transitado el ciclo completo de la vida? Olga. Bueno, para mí es muy relevante las mujeres que no han sido madres porque han tenido que enfrentar la vida diferente y en un medio donde han sido juzgadas a lo mejor por no serlo, ¿no? Es como polémico, cierto es. Sin embargo, para fines de esta investigación, para mí era importante que fueran madres porque yo ven, es todo un tema y bueno, a lo mejor les da risa, pero una de mis reflexiones más profundas ha sido que para mi abuela, el que sus hijos y sus nietos empezaran a avisar para ir al baño antes del año era una medalla. O sea, mi abuela, es que mi hija tal a los 11 meses ya avisaba para ir al baño, ¿no? Y entonces ella tenía una estrategia de que a determinada edad nos empezaba a quitar el pañal y nos sentaba en la basinica, ¿no? Bueno, donde sí, sí, bueno, espero que todos sepan que es una basílica, pero es donde nos sentaban para poder hacer pipí o popó a los niños chiquitos. Y bueno, entonces era como ella tenía horarios y era todo un método. De ahí mi mamá, cuando yo iba a nacer, cuando mi mamá le comentó a mi papá que estaba embarazada, así no recuerdo bien, mi papá le regaló un rollo de pañalina, que es una tela muy delgada con la cual se hacían los pañales de tela para los niños y mi mamá, pues que sabía coser a máquina, se aventó todos mis pañales y los bordó. Entonces para ella es como muy significativo que su hija tuvo los pañales hechos por ella y bordados, ¿no? O sea, y para mí, mi, mi, este, yo ya usé pañales desechables. Y entonces, observando, simplemente haciendo una observación, que no se necesita gran cosa, pues, o sea, nosotros, mi generación todavía, éramos niños que antes del año o al año y medio dejábamos el pañal, porque era incómodo para el niño y era incómodo para la mamá estar usando pañales. Hoy en día, los niños de 4 años llegan al kinder y las maestras les dicen, no, yo no te recibo al niño con pañal. Entonces, son pañales desechables que además se ha cuatriplicado el tiempo de uso. Entonces, por eso para mí el tema de que fueran madres era importante, no porque desvalorice a las mujeres que no sean mamás, sino yo decía, ¿cómo pasamos de un año de pañal a 4 años, pero además de pañales, en qué tiempo se degradan? Entonces, es ahí donde yo dije, bueno, hemos dejado de ser sustentables por abordar la comodidad o por alcanzar el desarrollo, ¿no? Siempre es deseable, ay, no, mi hijo pañal desechable, o sea, ya soy fresa, ya tengo posibilidades, ya tengo cierta capacidad económica, cuando realmente nos debería pues de asustar que usemos 4 años de pañales desechables que están ahí en montones de basuras en los mares y en los ríos. Es por eso que yo pedía que fueran madres, no por desvalorizar o por no considerar a las mujeres que no lo son. Santi, estás silenciado. Típico de mí. Primera vez que me equivoco. Les decía que los relatos de vida van mucho más allá de las teorías y las epistemologías, y ahí aprendemos en esa transferencia de experiencias. Y ahora sí vamos cerrando, Celia. Bueno, muchas gracias a todas y todos por mantenerse todo este tiempo en compañía de nosotras. Cierro pues obviamente muy satisfecha con las intervenciones de hoy, que creo que
para mí tiene un gran mensaje alrededor del cuidado, el cuidado de los vínculos, el cuidado de la comunidad, el cuidado de la palabra no solo por lo que dice en términos académicos, sino la palabra como el medio también por el que reforzamos los valores, reforzamos esos vínculos, ¿verdad? La confianza, la resistencia, ¿verdad? Es a través también de la palabra que pasan esos conocimientos y esos saberes a través de las generaciones. Entonces, bueno, y el cuidado obviamente de la familia. En ese sentido, pues instarles a continuar con nosotros, cuidando también este círculo de aprendizaje con el que nos estamos nutriendo cada mes, ¿verdad? Invitarles a continuar entonces en el Congreso y muchas gracias. Le paso entonces la palabra, muchas gracias a las expositoras también y le paso la palabra entonces a Santiago para finalizar. Vázquez Nieto, que nos habló sobre la participación femenina para el buen vivir como una forma de despatriarcalizar los procesos de desarrollo en comunidades indígenas, y con Olga Liliana Rodríguez y Xochitl del Alba León, que nos hablaron sobre narrativas para la paz y estilos de vida sustentables, historias de mujeres en entornos rurales y urbanos. Con esto damos concluida la sesión del día de hoy. Reiteramos nuestro agradecimiento a cada una de las ponentes por compartir sus investigaciones, metodologías y reflexiones sobre este proceso de despatriarcalizar el patrimonio cultural inmaterial. De igual manera, nuestro agradecimiento a quienes siempre nos acompañan, ya vamos identificando sesión por sesión, quienes de manera recurrente ya enriquecen este debate con sus valiosos aportes y preguntas. Les recordamos que las actividades del Congreso Internacional Despatriarcalizar el Patrimonio Cultural Material 2026 continuarán en los próximos encuentros de esta modalidad extendida. Revisen nuestras redes, les invitamos a mantenerse al pendiente de los canales oficiales de la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina para las siguientes convocatorias y enlaces de acceso. Que tengamos un muy buen fin de semana y hasta nuestro próximo encuentro. Les mando un fuerte abrazo para todas y todos. Pueden abrir Gracias. sus micrófonos y decir chau. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias, a buen todos. día a todos. Igualmente. Muchas gracias. Bonito día. Gracias, buen día. Gracias, Lila. Muchas gracias.